Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Cuestión de Piel. Pero este va a ser un capítulo un poco diferente, porque vamos a empezar a hablar de productos sobre los cuales ustedes nos han preguntado y nos parecen interesantes compartirles nuestra visión, qué opinamos de ellos y la evidencia científica que hay detrás, que es lo más importante. Y vamos a empezar con un producto bien novedoso, que es el Epigenetic Serum. Y para partir hablando de eso, vamos a hablar un poco del concepto de epigenética y cómo los genes o el ambiente pueden regular nuestros genes. Entonces, Andy, parte tú hablándonos de eso. Bueno, nosotros tenemos ciertos genes que nos van a hablar de cómo vamos a ir envejeciendo a lo largo de nuestra vida, ¿verdad? Y eso lo podemos ir viendo de repente en nuestros ancestros, nuestras mamás, nuestros papás, nuestros abuelos. Pero estos genes también van a verse influenciados por lo que es el ambiente donde nosotros nos desarrollamos, que se llama exposoma. O sea, todo lo que está en nuestro exterior, la contaminación de la ciudad donde vivimos, si tenemos una salud, que nos cuidamos, que hacemos deporte, que comemos bien, si dormimos lo suficiente, por ejemplo, si fumamos o no fumamos, todo eso va a influir en cómo vayamos envejeciendo con los genes que traemos, ¿cierto?, por naturaleza. Exacto, en el fondo es que no estamos determinados por nuestros genes. Antes pensábamos que sí, que dije, oye, si te casas, no sé si han escuchado eso, pero sí, si te casas con alguien, mira cómo es tu suegra y así va a ser tu señora. Bueno, eso ya no es verdad, porque no estamos determinados por los genes. No es como que nuestros papás tenían diabetes y vamos a tener diabetes, porque nosotros somos con el ambiente capaz de regular nuestros genes. O sea, podemos influir directamente según cómo nos comportemos en nuestra vida. Y ya hay ejemplos súper interesantes de esto, ¿verdad, Isa? Con las gemelas. Exactamente, hay unos ejemplos bien interesantes que de hecho están publicados y hay evidencia científica al respecto, que hablan de cómo hermanas gemelas que tienen el mismo genotipo que le llamamos, que esto que viene por herencia, que viene heredado, que es lo que uno dice, los genes que traigo, o sea, de fábrica, cómo cambia el fotoenvejecimiento, el envejecimiento en general, el tema de fragilidad en los adultos mayores, etcétera, de acuerdo al ambiente. Y se han visto casos en gemelas exactamente idénticas que han estado en ambientes distintos y que por ende han tenido diferencias porque eso influye mucho más. Refuerzo lo que dice tú, Fran. Una se ve mayor que otra. Otra se ve mayor que otra y eso tiene que ver con todos estos factores que influyen. Es decir, si un paciente vive en un ambiente con mucha exposición solar y no se protege versus otro, evidentemente va a estar más condicionado a tener fotoenvejecimiento, riesgo de cáncer de piel, etcétera, versus otro que, lo que decías tú, duerme bien al menos 8 horas, que ya sabemos que el sueño influye, la alimentación saludable, el cigarro, no fumar, la polución, si vivimos en tal o cual latitud. Entonces son muchos factores, hoy en día no estamos determinados netamente por la genética, obviamente tenemos este background que lo traemos, pero sí podemos ir modificándolo y por eso han venido estas nuevas estrategias a apoyar y de la parte de dermatología de la mano estos productos que queremos comentarles. ¿Y qué hizo Ucerin? Partió haciendo un reloj de la edad. Investigó cuáles eran estos genes que se van silenciando o activando de acuerdo a lo que hacemos con el ambiente. ¿Y qué descubrió? Descubrió que hay algunos genes, varios, los que están involucrados en el envejecimiento. Entonces, si se silencian, se apagan. Y si se activan, se encienden y van a traducir eso en una expresión genética de prolongevidad o de proenvejecimiento. Es decir, quizás como brevemente lo que dices tú, Fran, es decirles, bueno, hay una señalización, o sea, hay genes que están ya determinados y que se pueden ir modificando, pero eso se transcribe en una información que va a ir en pro a la longevidad, lo que dices tú, cómo va a ir el envejecimiento. Entonces, tú imagínense que es como un mensajero, es decir, tal información, pero cómo vamos modificando para que se entregue tal o cual mensaje. Exacto, es como un cierre. Es un cierre. Un zipper. Es como que lo podemos apagar y lo dejamos cerrado o lo abrimos y lo da una abertura. Y esto está todo investigado y es con grupos, adicionándole grupos metilos, pero eso no vale la pena hablar en eso porque es más específico. Pero lo interesante de esto es que dijeron cómo podemos hacer que estos genes que están silenciados se activen nuevamente y hagan función de longevidad. Que significaría no envejecer. No envejecer o rejuvenecer. Prolongar tu vida a lo mejor retroceder el paso del tiempo. Claro. Y vieron varios de estos genes y encontraron esa molécula. Y es una molécula que viene del té de la vid, que es la dihidromiricetina,
Y esta dihidromiricetina consigue activar los genes que estaban silenciados. Entonces consiguió activar 11 de los 34 genes que estaban silenciados por el envejecimiento. ¿Y cómo se llama la dihidromiricetina? Patentado como epicelina. Es bastante más fácil de pronunciar y de preguntar, exactamente. Entonces el compuesto es el epicelin y esto está en el Epigenetic Serum, que es en el fondo su serum de ácido hialurónico, que es el Hyaluron Filler, que antiguamente muchos lo habrán escuchado, pero que ahora viene con este componente que nos va a ayudar para el envejecimiento. Sí. ¿Y por qué, por ejemplo, dicen muchas veces, bueno, ¿por qué no viene en crema? ¿Por qué no viene en protector solar? Porque es una molécula tan específica, tan difícil de estabilizar, que lo único que consiguieron que se adaptara bien y que penetrara bien en la piel y que fuera bien estable, fuera en serum. O sea, esa es la base en la que tiene que venir. Por eso está formulada en esa base. Entonces podríamos hablar cuándo lo podríamos usar, cómo lo incorporamos. ¿Cómo lo incorporamos en la rutina? Porque hay tantas cosas que uno dice que, o sea, ya otro paso. ¿Cuándo incorporamos? Entonces, si quieren agregarlo en la rutina, bueno, hay que usarlo 2 veces al día, se puede usar día y noche. Lo bueno es que no irrita, no es como el retinol o como el glicólico. No, y lo otro, que al ser serum es apto para todo tipo de pieles, es decir, si tenemos pacientes con tendencia más grasa o piel seca, nos sirve de todas maneras. Entonces, la cosmética va a ser también muy agradable y la podemos ir incorporando, pero es interesante saber, bueno, en qué lugar la meto. Eso, ¿qué opinas tú, Andy? O sea, claro, uno lo podría, por ejemplo, si quiere usar alguna gotita como lo que hemos hablado en otros capítulos, vitamina C, quizá uno podría usar las gotitas previas porque es un serum más acuoso. Y este es un serum que es un poquito cremoso, muy fluido, pero igual tiene una textura más cremosita. Entonces podría ir después de algún serum más acuoso y antes del protector solar, por ejemplo. Así lo indico yo, exactamente. O sea, siempre lo más acuoso primero y después ir agregando. Entonces, terminando con el fotoprotector, siempre. Fotoprotector siempre. Entonces, vitamina C. Pueden agregar pueden incluir un hidratante o no, porque hidrata bastante bien. Exacto. Y después el protector solar. Y en la noche podrían dormir con eso o mezclado también con su crema hidratante. Y eso es interesante porque como lo podemos ocupar en todo tipo de pieles, sobre todo en las maduras también, porque a mí me pasa que hay pacientes que dicen, bueno, pero ¿tendré edad para usar este producto? Y efectivamente, es decir, ya va generando algunos cambios en la información, estos mensajeros que tienen que ver con el ADN, con los mensajes de longevidad, etc. Entonces, no hay una edad para ocuparlo. Siempre es momento de ir cuidando la piel y, por lo tanto, si notamos la piel más seca, evidentemente puede ir el paso de lavarse la cara en la noche con un limpiador adecuado, usar el epicelin y sobre eso la crema hidratante que en el fondo logre hidratar y amanecer de mejor manera al día siguiente. Y también pueden combinarlo con retinol y con ácido glicólico, con otro tipo de alfa-hidroxiácido, porque los alfa-hidroxiácidos es una especie como de peeling, entonces ahí va a penetrar mejor. Entonces, en el fondo el mensaje se puede combinar con otros productos, usarlo 2 veces al día y esperar por lo menos 8 semanas para ver los resultados. Claro. Y lo otro que pregunta mucha gente, ¿desde cuándo lo podría incorporar? No sé, a los 30, a los 40, a los 50. O sea, este es un producto que yo creo que lo podemos usar a partir de cualquier edad, 25 años. Desde la consulta de una rutina de skincare que es tan frecuente y que lo hemos conversado, bueno, puede ir Y yo creo que desde los primeros signos de envejecimiento cutáneo, o sea, para prevenir el envejecimiento. Y Fran, ¿cuáles serían esos signos? Porque a veces los pacientes dicen, doctora, ¿cómo voy a saber yo? A ver, yo pienso que por la edad, no necesariamente. Personas jóvenes que están empezando a tener fotoenvejecimiento son las pecas, que nos dicen, ¡ay, qué lindas mis pecas! Y la verdad es que no, señor, no están lindas tus pecas, es un señal de fotoenvejecimiento. Exacto. O arrugas finas, manchitas. O de repente la piel se empieza a poner menos brillante, ya está medio opaca. Todos esos son signos iniciales. Y otra cosa súper interesante que yo lo he hecho, es que lo uso en zonas fotodañadas. Por ejemplo, yo lo uso también en escote y en los antebrazos. 2 semanas. Exacto. Porque son zonas que han estado expuestas por el sol y para revertir el envejecimiento de la piel. El antebrazo es súper interesante porque hay gente que viene con muchas manchitas, muchas pequitas, incluso manchitas más blanquitas que son por daño solar y en realidad el antebrazo nadie lo protege, nadie cuando lo manejamos, cuida, incluso nosotros en Chile que se maneja tanto, tan largo el país, se va manejando el tema de pacientes que tienen temas también laborales, ocupacionales y que vemos que un lado está mucho más fotodañado versus otro. También hay algunos estudios con respecto a eso, donde me llega el sol de la ventana del auto, mucho más dañado, con estas manchitas blancas, más oscuras, craquelada la piel. Entonces son zonas que podemos proteger y lo bueno es que la base, este serum,
te permite usarlo en distintas partes del cuerpo. Sí, a mí la verdad es que me encanta. Encuentro Porque súper buen producto. Es un muy buen producto, y lo otro que también es interesante es que no teníamos un producto así. No hay estudios con respecto a esto, Claro. de cómo Sí. esta reversa del reloj de la edad. Ahora, eso es súper interesante, Isa, porque es verdad, no hay estudios comprobados que hagan eso, pero sí hay cosas que uno puede hacer que sí retrasan el reloj de la edad. Por ejemplo, el ayuno intermitente o la restricción calórica tiene comprobación así científica que hace esta cosa como dihidromidicetina, lo que está haciendo eso, y el ejercicio, por ejemplo, otras cosas, comer azúcar acelera. Exactamente, Claro. glicosílama, lo hemos conversado. Empeora todo. Y lo Sí. que conversamos en algún capítulo también sobre el tema de la oxidación, antioxidante, etcétera, el concepto esto del deporte que dices tú, que son formas en que uno va como cambiando este reloj, porque en el fondo toda la maquinaria que nos da la energía es la mitocondria. Entonces, generar una mitocondria de buena calidad, una mitocondria buena, y eso va generando, y va todo de la mano cuando hemos hablado a veces de suplementos, cómo ir aportando, pero finalmente es eso, cómo el deporte, la buena alimentación, el dormir bien, va generando este cambio genético, o sea, cómo este fenotipo va cambiando por el ambiente. Y saben, el año pasado yo fui a un congreso en Europa muy interesante y presentaron un estudio que realizaron con láser, y que también hay una reducción de estos genes, o sea, como que más activación de estos genes que estaban silenciados con el uso de las terapias láser. Y claro. cuando los combinaban con el Epigenetic Serum, era mayor el efecto, como un ejemplo, una cosa. Entonces, igual es interesante también como asociado a procedimientos médicos de antienvejecimiento. Claro, en el fondo es una sumatoria de factores, ¿cierto? Una vida saludable, acompañado de protegerse del sol, que ya sabemos que el 80% del fotodaño o el envejecimiento de nuestra piel se asocia a la radiación solar, y por supuesto estas nuevas moléculas que sin duda son un avance importante, y las tecnologías como por ejemplo los tratamientos láser. Terapias lumínicas. Bueno, así que si tienen alguna pregunta sobre cómo combinarlo, cómo agregarlo en la rutina, nos cuentan acá abajo en los comentarios, y nos despedimos porque esto es Cuestión de Piel. Patrocinado por nuestro sponsor Bolt, Eucerin.